Bueno, vaya tres mitineras que me habéis echado por delante. Vaya tres mujeres marchosas. Vaya pedazo de alcaldesa que vais a tener. Bueno, ¿y ahora yo qué digo? Ahora yo qué digo. Después de que lo hayan dicho todo tan bien y con tanto entusiasmo. Muchas gracias a las tres. Muchas gracias. Pero en particular, si me lo permitís, a ti, Sandra, porque realmente has demostrado una fuerza, un carácter, un empuje, como yo, que llevo muchos mítines encima, había visto pocas veces. Me han dejado un poco sin discurso. La verdad es que ya no sé qué ¿no? Ya no sé qué decir. Primero porque a mí me coge un poco ya mayor eso de los mítines. Pero voy a hacer lo que pueda. Primero y antes que nada vull dir bon dia a tothom. Moltes gràcies per estar aquí. Us vull saludar amb la llengua que compartim, amb les dos llengües que compartim, i vull dir bon día y saludar muy especialmente a muchos amigos y amigas, de muchos años de pasar y venir y trabajar con los compañeros de Valencia. No voy a dar los nombres porque me dejaría demasiados, pero volverlos a encontrar aquí de repente y agradecerles que vengan a este encuentro es para mí emocionante. Gracias, moltes gràcies a tots por estar aquí. Tenemos unas cuantas horas de vuelo juntas, ¿no? Desde las primarias del Ana Noguera, en fin, no quiero dar más nombres porque seguro que me dejaría demasiados. Pero gracias. Y también gracias a estas mujeres que usan el lenguaje de los signos para traducir lo que digo. A mí siempre me ha maravillado ver cómo haciendo trazos en el aire traducís en signos las ideas. ¿Cómo se dice Europa? ¿Y libertad? Pues eso. Muchas gracias por hacer que puedan participar de este encuentro todo el mundo. Mira, a mí me toca, porque de España y de Valencia y de las elecciones locales y regionales ya habéis hablado y seguiréis hablando mucho, pero a mí me toca intentar explicar por qué es tan importante acudir a votar a las elecciones europeas. Y es un poco triste constatar que las últimas elecciones, hace 5 años, 3 de cada 4 jóvenes europeos no participaron en las elecciones. 3 de cada 4, 75% de abstención entre los jóvenes, que deberían ser a los que más les importe, a los que más les preocupe lo que va a ser Europa. Y en total, menos del 50%. Aquí en España el 48%, en la media europea el 47% de participación, es decir, una abstención superior al 50%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la gente no le importa, no lo entiende, o piensa que Europa se hace sola y que da igual que la gente participe o no, porque de todas maneras eso lo hacen en Bruselas los eurodiputados, que para eso están, los gobiernos, los diplomáticos, los técnicos, la superestructura, la gente que entiende que eso no va con la gente de a pie. Y ese es un error histórico que hay que empezar a corregir el día 26 si queremos que el proyecto europeo no eche el freno y la marcha atrás.
Europa no se hace sola. Puede que hasta ahora se haya ido haciendo sin que la gente haya participado demasiado. Pero mirad lo que pasó en Milán antes de ayer, cuando todos los partidos antieuropeos se juntaron y demostraron su fuerza. Desde Italia hasta Hungría, hasta Holanda, hasta Francia, todos los que dicen que hemos de volver a levantar fronteras, que hemos de rechazar la migración, que hemos de basar Europa en los valores cristianos y que tenemos que volver al enfrentamiento entre identidades, religiones y culturas. Y eso no es una broma, ¿eh? No es una broma, porque hace 70 años, solo 70 años, Europa era un continente destruido hasta la raíz. Era un continente amenazado por la Unión Soviética, hambriento y protegido por los Estados Unidos para garantizar mínimamente su libertad sobre 55 millones de muertos. Eso no fue hace 500 años, eso fue hace 70 años. Y no sería tan difícil volver a las andadas. Ningún joven de esos que no van a votar tiene ningún miedo de que le manden otra vez con una bayoneta matar a su compañero de Erasmus del verano pasado. Y eso es un gran progreso. Eso de que los jóvenes no tengan miedo de que los manden a matarse entre ellos porque piensen que eso es imposible que ocurra, es un progreso extraordinario en la historia de la humanidad. Extraordinario. Sobre todo con nuestros antecedentes. Sobre todo en un continente donde cada 2 por 3 organizábamos una gran carnicería entre nosotros y que de repente la guerra haya desaparecido de nuestro horizonte y que ningún joven europeo piensa que lo puedan volver a convertir en carne de cañón como les pasó a sus abuelos. Es algo tan extraordinariamente importante que quizá por eso no le damos importancia. Yo soy lo suficientemente, no diré viejo, pero sí mayor, para recordar cómo eran las cosas cuando no existía Europa, mejor dicho, cuando nosotros no formábamos parte de Europa porque éramos un país sometido a una dictadura militar que no nos aceptaban. Y aquí hay mucha gente mayor que también recordará lo que les pasaba cuando atravesaba una frontera y le decían: abra usted la maleta, ¿qué lleva usted dentro? ¿A dónde va? ¿Cómo se llama? Enséñeme el pasaporte, y a veces no te dejaban pasar. Y en cambio ahora, todo el mundo puede ir desde Lanzarote hasta Helsinki y atravesar 10 países de una tirada sin que le paren ni le pregunten nada, y ni siquiera tenga que cambiar moneda cada vez que pasa una frontera. Y eso es tan extraordinariamente importante que no le damos importancia. Porque a la gente joven que no vivió nuestra anterior experiencia le parece que es la cosa más natural del mundo. Que lo normal es que no te paren ni te pregunten, que vayas donde quieras, como quieras, cuando quieras, y te vayas a vivir a la ciudad que más te guste, independientemente de dónde vengas y a dónde vayas. Pero hay que decirles que eso no es el estado natural de las cosas, que la paz no es el estado natural de las cosas. Que el estado natural de las cosas es, desgraciadamente, la guerra, la violencia, el enfrentamiento. El estado natural de las cosas es el conflicto, la frontera, la separación, el rechazo al otro. Y nosotros hemos conseguido por primera vez en la historia de la humanidad que países que habían sido enemigos hasta la exasperación, hasta aniquilarse mutuamente, hoy sean los vecinos más cooperativos del mundo y hayamos puesto juntos nuestras capacidades para influir en que el mundo sea un poco mejor de como es, que bastante malo es. Europa es el lugar del mundo donde mejor se combina la libertad política, el progreso económico y la solidaridad social. Los 3 vértices del triángulo que define la civilización europea. Europa es el lugar de la libertad política, del progreso económico y de la solidaridad social. Me diréis, bueno, no tenemos tanto progreso y nos falta más solidaridad. Sin duda, estamos muy lejos de ser perfectos. Pero os aseguro que comparado con el resto del mundo,
Somos una isla de libertad, prosperidad y solidaridad. Y eso hay que defenderlo. ¿Y cómo lo podemos defender en el mundo de hoy, dominado por países gigantescos? ¿Cómo lo podemos defender? Cada país, incluso el más grande, el más fuerte, el más rico, el más próspero, Alemania, 85 millones de habitantes. Acabamos de abrir un consulado español en una ciudad china, una ciudad que tiene 44 millones de habitantes. ¿Qué pesa un país de 80 millones de habitantes frente a uno que tiene 1.500 millones de habitantes? ¿Qué pesa toda Europa, que tiene 500 millones de habitantes, frente a África, que está aquí al lado, y que dentro de poco tendrá 2.500 millones de habitantes? Cuando yo era niño y estudiaba en la escuela de mi pueblo, bueno, mejor dicho, como no había escuela, estudiaba en casa, me explicaban los libros que África tenía 600 millones de habitantes. Cuando yo nací tenía 600 millones de habitantes. Cuando yo me muera tendrá 2.500 millones de habitantes. Habrá multiplicado por 4. Mientras que nosotros seguiremos siendo los mismos, solo que un poco más viejos. ¿Alguien cree que los europeos podemos sobrevivir en ese mundo si no nos unimos? ¿Alguien piensa que, como dicen los británicos con su Brexit, o como dicen algunos separatistas catalanes con el Catalexit, que solos nos lo montamos mejor? No, solos no nos lo montamos mejor. Seguro que no. Para hacer frente al mundo en el que nos va a tocar a vivir, a nuestros hijos y nietos sobre todo, los europeos tenemos que unirnos más. Unirnos más implica compartir soberanía, no dividir la soberanía en trozos cada vez más pequeños para que sean cada vez menos relevantes en el mundo. Compartir soberanía es lo que nos permite ser soberanos. Dejadme que os ponga un ejemplo. A mí me gustan los ejemplos. ¿Os acordáis cuando con Zapatero como presidente nos fuimos de la guerra de Irak? Aznar nos embarcó en la guerra de Irak. No queríamos ir, pero Aznar con sus amigos nos mandó nuestras tropas a una guerra que no era la nuestra. Cuando Zapatero llegó al gobierno, cogió el teléfono, llamó a Washington y dijo: nos vamos. No debe ser nada fácil llamar al presidente del país más poderoso de la tierra, y eso que entonces no era Trump, era un tío bastante más normal, y decirle: oye, nos vamos de tu guerra. Y nuestros soldados cogieron el petate, como hacíamos en la mili, y se fueron. Oye, no pasó nada. Los americanos se enfadaron, pero no pasó nada. ¿Sabéis por qué no pasó nada? Porque no teníamos la peseta. Porque si hubiéramos tenido la peseta en vez del euro, a la peseta la hubieran machacado en los mercados financieros internacionales, la hubieran devaluado hasta la raíz, hasta ponernos de rodillas, como hicieron con el presidente socialista francés Mitterrand en el 81, cuando quiso llevar a cabo una política de izquierdas en un solo país y le devaluaron el franco 5 veces seguidas hasta que le obligaron a cambiar de política. Porque no teníamos nuestra moneda, es decir, porque éramos menos soberanos, pudimos hacer algo extraordinariamente soberano, como es decidir marcharte de una guerra. Y esas son las cosas que hay que explicarles a la gente. ¿En qué consiste la soberanía? En hacer aquello que tú creas que te conviene hacer. Pero hay que poder hacerlo. Si no lo puedes hacer, por mucha soberanía formal que tengas, en la práctica no tienes ninguna soberanía real. Y si queremos tener soberanía real, es decir, influir en el mundo, entonces tenemos que tener la fuerza que nos da la unión. Eso a mí me parece tan evidente que me cuesta creer que haya gente que todavía piense que la solución del futuro de los europeos consiste en seguir divididos en trocitos cada vez más pequeños para seguir mirándonos el ombligo, cultivando nuestra pequeña identidad, mientras el mundo avanza a pasos agigantados y nos va a pasar por encima. Ya lo está haciendo, como no espabilemos. Yo he tenido la suerte, y se lo quiero agradecer
al presidente del gobierno, a nuestro secretario general, de durante un año aprender un poco más de cómo es este mundo. Aprender un poco más de cómo nos va a influir, porque todo lo que tú has dicho, alcaldesa, que vas a hacer y quieres hacer, todo lo que los gobiernos de cada país quieran hacer, va a depender, entre otras cosas, de un conjunto de restricciones y de políticas que se definen a un nivel superior para tener en cuenta los condicionantes del mundo. Los europeos, como no espabilemos, nos van a pasar por encima las empresas tecnológicas del sudeste asiático, que hace 40 años eran países pobres con niveles bajísimos de educación y ahora están en la punta de la tecnología mundial. Como no espabilemos, la tecnología de mañana, que ya es la de hoy, no seremos nosotros las que la controlaremos. Todavía controlamos las tecnologías heredadas de la revolución industrial, del carbón y del acero. Todavía pensamos que somos los más listos, los más guapos, los más ricos del mundo. Sí, todavía somos los más ricos del mundo. Pero eso va a durar poco tiempo, como no hagamos un esfuerzo extraordinario de hacer juntos lo que separados no podemos hacer. No podemos luchar contra el cambio climático solos. No podemos luchar contra la inmigración ilegal, contra el crimen organizado. No podemos luchar solos contra la destrucción del mundo multilateral que están emprendiendo los Estados Unidos de Trump. Tenemos que entender que vamos a existir en un mundo con países muy grandes, muy fuertes, muy unidos, dispuestos a dominar. Y los europeos que nacimos después de la Segunda Guerra Mundial buscando la paz a través del comercio, tenemos que estar dispuestos a influir en el mundo teniendo capacidades políticas para ello. Porque los Estados Unidos ya no nos van a proteger. Y porque Rusia vuelve a emerger como una potencia en nuestras fronteras del este, enseñando el sucio hocico de la guerra. Y porque China aparece como un rival tecnológico y pronto militar. Y porque tenemos el norte de África desestabilizado. Y porque nos guste o no nos guste, tendremos que aceptar emigrantes si no queremos envejecer hasta convertirnos en una civilización que desaparece. Y eso es más difícil de explicar que el discurso ramplón y demagógico del que agita la bandera y el crucifijo y llama a las viejas leyendas imperiales para reclamar una España que solo existe en su imaginación, esa que Machado en su maravilloso poema le llama la España de la sacristía, encerrada, la España de la pandereta, la España que en vez de pensar utiliza la cabeza para embestir, enfrente de la España del cincel y de la idea, de la que tenemos que sentirnos orgullosos sin caer en un patriotismo chabacano e irredento. Ser europeo no quiere decir dejar de ser español, como ser catalán puede perfectamente ser compatible con ser español. Yo lo digo siempre, yo soy català, yo soy español, yo soy europeo, soy las tres cosas alhora. Soy las tres cosas a la vez. Y no voy a permitir que nadie me quite ninguna de las tres. Soy como esas muñecas rusas que vas abriendo una tras de otra y van sacando distintas capas de una identidad plural. No voy a dejar que nadie me quite lo que soy, porque quiera ser, además, otras cosas que me enriquecen como un ser humano. Y eso es la esencia viva de Europa. Pero hemos de ser, y a eso os invito, hemos de ser críticos con la idea de Europa. Yo soy muy europeísta. Mi primera beca la gané a los 17 años con un ensayo sobre el mercado común. Ya apuntaba de pequeño. Soy muy europeísta, pero no soy un eurobeato. No soy de los que dicen todo lo que viene de Europa es bueno. Porque en Europa hemos cometido muchos errores a la hora de afrontar muchas crisis políticas y económicas. Quisimos hacer Europa a través del mercado. Dijimos, vamos a ponernos a comerciar entre todos, vamos a suprimir las fronteras, que las mercancías pasen libremente, que la gente se mueva libremente, y eso nos hará más prósperos y además, como dicen los economistas,
va a crear una solidaridad de hecho, ¿verdad, Inma?, que nos irá a avanzar poco a poco hacia la unidad política. Bueno, pues esto no ha funcionado. Hay que reconocer que esto no ha funcionado. Porque nos hemos puesto a hacernos competencia entre nosotros mismos. Y algunos países han empezado a bajar los impuestos para atraer la inversión. Y otros han empezado a bajar los salarios para atraer la inversión. Y al bajar los impuestos han hecho pobre al Estado. Y al bajar los salarios han hecho pobres a la gente. Y hemos entrado en una competencia desleal entre nosotros a base de que algunos tratan de atraer al capital desmantelando el poder del Estado o desestructurando la sociedad. Y por eso, en esta Europa próspera, que decía antes, hay un 25% de la gente en el borde de la pobreza. Somos el continente más rico del mundo, pero tenemos un 25% de la gente en el borde de la pobreza. Inaceptable, inasumible. ¿Por qué? Porque nos hemos puesto a hacer competencia entre nosotros mismos de una forma desleal e inaceptable. No puede ser que los impuestos sobre las sociedades vayan entre el 7% de un país y el 30% de otro. Necesitamos un salario mínimo europeo que iguale las condiciones de los trabajadores en todas partes. Y necesitamos un seguro de desempleo europeo, complementario de los nacionales, para que el paro de los griegos también sea un problema para los alemanes. Para que el paro de un trabajador en un país sea un problema para todos los países. Como ocurre, por cierto, en Estados Unidos, donde el paro no lo paga cada estado, lo paga el nivel federal. Y necesitamos completar el euro. Y necesitamos, no quiero ser muy técnico, pero necesitamos una unión bancaria que garantice los depósitos bancarios de todos en todas partes igual. Hay tanto por hacer para evitar que Europa no sea rechazada por la gente. Hay tanto trabajo por hacer que estas elecciones serán vitales para nuestro futuro, porque van a determinar ese futuro. Si los de Milán, si los de la derecha xenófoba, los de la derecha ultranacionalista, los de la derecha populista, entre los que están también los independentistas, ganan en la batalla electoral, y eso bastaría con que tuvieran un tercio de los diputados, entonces, mi querida Inma, lo tendríamos bastante complicado para hacer que Europa siguiera funcionando. Hay que lanzar un gran plan de inversiones en Europa para hacer frente al cambio climático de forma que cree empleo a la vez y reparte justamente los costes del ajuste. Hay que insistir en eso, porque eso de la lucha contra el cambio climático no es gratis. Si alguien nos dice que se puede resolver el problema sin costes, os engaña. Lo que hay que hacer es repartir los costes de una forma justa. Y mirad lo que le pasa a Macron en Francia, que por aplicar impuestos para luchar contra el cambio climático de una forma que buena parte de la sociedad ha considerado injusta, se ha encontrado con una verdadera revolución social. Claro que tiene costes. Y no puede ser que algunos se preocupen por el fin del mundo y otros se preocupen por el fin de mes. Porque los que se preocupan por el fin de mes difícilmente se van a preocupar por el fin del mundo. Y hay demasiada gente en Europa que se preocupa por el fin de mes y el día 20 tienen que escoger entre llenar el estómago o llenar de combustible el depósito del coche, como para que le digamos que tenga mucho cuidado porque dentro de 20 años el mundo se va a acabar. Para ellos lo que se va a acabar es el mes. Y la justicia social tiene de nuevo una dimensión que fronteriza con los nuevos problemas del cambio climático y de la inmigración. ¿No tiene nada que ver el cambio climático con la inmigración? Me decía el otro día, ¿cómo que no? El cambio climático está dejando seca el África subsahariana. Y esa gente que se queda de repente sin nada para poder subsistir, se va, como haríamos nosotros. Como, por cierto, hemos hecho nosotros a lo largo de la historia. ¿Cuántas veces los europeos hemos emigrado? ¿Cuántas veces hemos buscado refugio
¿Cuántas veces los exiliados de verdad, no como otros que se llaman exiliados y que viven tranquilamente en Waterloo, los exiliados de verdad, esos, cuántas veces no han tenido que buscar refugio? Dejadme que os diga, todos tenemos un emigrante dentro de nosotros. Hay un antepasado que alguna vez tuvo que emigrar. Y la gente del África subsahariana emigrará. ¿Y dónde van a ir? Pues aquí, porque ven que eso parece que más bien esta Valencia luminosa es más bien atractiva, ¿no? Si vivierais en una aldea del África subsahariana, seguramente os apetecería venir aquí. Y la segunda cosa que hemos de hacer es empoderar a la mujer. Mientras la mujer tenga en África 7 hijos por media y no participe en el mercado de trabajo, no hay posibilidad de contener la dinámica demográfica de ese continente. Hay que empoderar a la mujer a través de una política de ayuda al desarrollo, de transferencia no solo de carreteras e infraestructuras, sino también de pautas de comportamiento cultural. Cultura e instituciones. Empoderar a la mujer, luchar contra el cambio climático, regular las migraciones, de manera que podamos aceptar a los que pueden venir aquí sin tener que causar ese miedo que algunos se esfuerzan en explotar. No hay nada más innoble que explotar el miedo a la gente frente al emigrante. No hay nada más ruin que los que dicen que si seguimos así, Europa se va a convertir en un continente musulmán. El otro día discutía en Italia con Wilders, el líder de los partidos xenófobos holandeses, que decía, Holanda está a punto de convertirse en un país musulmán. Y le decía, oiga, ¿cuántos musulmanes hay en Holanda? ¿Cuál es la proporción de musulmanes en Holanda? Y tuvo que reconocer que era el 7%. Hombre, pues si es del 7%, no está a punto de convertirse en un país musulmán. Hay que explicar las cosas como son, hay que aportar datos, hay que hacer pedagogía, hay que reconocer lo que hemos hecho mal, porque seguramente si la respuesta a la crisis del euro hubiese tenido más en cuenta las necesidades de la gente, la crisis hubiera sido menos dura y no hubiéramos pasado por esta década de la que ahora estamos saliendo, pero que ha dejado atrás una gran herida en la sociedad en términos de más desigualdad y más pobreza. La sociedad española y europea se está recuperando, pero tiene heridas que le costará cerrar. Y por eso digo que la Europa que queremos y necesitamos será social o no será. O tendrá una dimensión social o de verdad no va a sobrevivir. Y no os lo toméis en broma, la última encuesta que acabo de leer viniendo aquí dice que el 40% de los europeos piensan que dentro de 15 años Europa puede que no exista. Carajos. Lo lamentan. Dicen, sí, sería muy malo que pasara, pero el 40% piensa que puede pasar. ¿Y por qué piensan que puede pasar? Porque los ciudadanos europeos no sienten cerca las instituciones de Europa. Porque lo ven como algo lejano, incomprensible, algo que pertenece casi a otro planeta. Y lo es así porque lo que ven es el alcalde, el ministro, el conseller. Veuen a la gent que tenen a prop, que són els que es cuiden de l'escola, de l'hospital, del carrer, de les coses de cada dia. Europa tiene que ocuparse también de las cosas de cada día, de las grandes cosas de cada día. El desempleo, la educación. Tenemos que hacer que los Erasmus no sean solo para los hijos de las familias bien. Yo he sido padre de 2 Erasmus y sé lo que me ha costado. Los Erasmus son en Europa 9 millones de jóvenes que han pasado por allí. Están todos encantados de la vida. Y es una fábrica de europeos. Pero 9 millones son muy pocos. ¿Y por qué solo los estudiantes? ¿Por qué no hay un Erasmus de los trabajadores manuales? ¿Y por qué no hay un Erasmus de la gente de la tercera edad? ¿Y por qué no hay un Erasmus de todas las clases sociales?
que se mueve, conoce, comparte y crea un sentimiento de pertenencia a una identitat superior. Hi ha tantes coses per fer que no hi ha cap excusa perquè el diumenge la gent es quedi a casa pensant que Europa se hace sola. Y cuando llega la época de las elecciones, todo el mundo le pide cosas a Europa, como si fueran los Reyes Magos, ¿no? No sé si lo sabéis, pero los Reyes Magos no existen. Yo estuve en el Ministerio de Hacienda 8 años y nunca los vi por allí. Cuando quería gastar una peseta, tenía que pedirle a alguien que las pagara en impuestos. Los gobernantes no saben hacer milagros y los que dicen que los hacen son los peores de todos. Tenéis que entender y tenéis que hacer entender que se trata no solo de pedir cosas, que Europa haga cosas por mí, que me construya carreteras, que me dé subvenciones, una hada buena que reparte cosas positivas, es fácil de querer. Hay que preguntarse, como decía Kennedy, ¿qué podéis hacer vosotros por Europa? No qué puede Europa hacer por vosotros. ¿Qué puede hacer Europa por vosotros? ¿Qué podéis hacer vosotros por Europa? Y lo primero que tenéis que hacer es participar políticamente. Y lo segundo es trasladar el debate europeo a la escala nacional. Portar Europa a casa. Fer entendre Europa a la gent. Ja sé que no és fàcil. Tots sabem com funciona un país, com funciona un ajuntament. No tenim tan clar com funciona Europa. Però tot s'aprèn a la vida. I per això tenim que fer molts mítings, moltes trobades. Un míting té que ser una fàbrica de mitineros. Un míting té que ser un lloc on la gent aprèn, on la gent escolta, on li dones raons, arguments, dades per poder després fer la mateixa feina que hem estat fent aquí nosaltres. I aquesta és, amics i amigues, la grandesa de la política. I per això jo, i amb això acabo, estic tan content d'haver compartit aquest míting amb vosaltres tres, que m'heu deixat una mica assustat. Porque al ritmo que van las mujeres pronto habrá que pedir cuotas para los hombres. Estamos lejos de eso. Estamos lejos de eso y hay que seguir haciendo una lucha inmensa para la igualdad de géneros. Pero pensar dónde hay que hacer esta lucha. En casa, sí. Pero en otras partes del mundo esa es una lucha cruel por la supervivencia más elemental de la mujer. Y para eso también nos tiene que servir Europa. También Europa tiene que servir para llevar sus valores al resto del mundo. Gracias. Estás contratado. Moltes gràcies a tots i el diumenge a votar tothom.